muy frecuentes dentro del ámbito hospitalario o extrahospitalario. Justamente les quería conversar. Hace 3 días me llaman en la clínica por una paciente diabética y que había ingresado por un cuadro de pie diabético. El pie diabético es una complicación tardía de la diabetes, ¿no? Dentro de ella está la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, ¿no? Y me hacía la interconsulta porque inicialmente lo había estado viendo un internista y después lo había pasado a un cirujano vascular y le había hecho una limpieza quirúrgica. Aparentemente el diabetes estaba todo infectado en esos pies, toda la pierna derecha. Y cuando yo lo veo a la señora, estaba polimneica, ¿no? O sea, una frecuencia respiratoria por lo menos tendría que 24, 26, pálida. Entonces aparentemente el antecedente que tiene pues es ser diabética de creo que 12 años y recién le habían hecho la limpieza quirúrgica pues, del pie, ¿no? Y al examen pues encuentro, claro, aparte de la parte macroscópica, decía la lectoscopía, apneica, pálida, ¿no? Edematosa, ¿no? La simple vista es un edema generalizado. Miembros inferiores, el miembro superior de hecho bien edematizado. Y le ausculto el pulmón y tenía crepitantes difusos, pero tenía ausencia del murmullo vesicular en casi el tercio inferior del emitora derecho y la base del emitora izquierdo. Entonces, tenía un hemograma anterior que tenía unos leucocitos aparentemente cuando ingresa de 32.000. Y luego con el transcurso de los días, como había estado hospitalizado, me habían hecho limpieza quirúrgica, estaba con antibiótico D, estaba con vancomicina y sigue con vancomicina y meropenem. Y lo que yo hago es pedirle, pues, ya el hemograma le había tomado, yo le he visto el 4, el día 3 de mayo ya le tenía un hemograma con 19.000, de 32.000 había bajado aparentemente una evolución favorable desde el punto de vista laboratorial, ¿no? Porque el hemograma es un parámetro que te orienta pues, a la evolución. Pues, si tienes 32.000 y encuentras pues, 40.000, 60.000, ya pues este paciente no está yendo bien. Pero desde el punto de vista laboratorial, aparentemente es la evolución, pero está por inventa y tantas cosas. Y el día 4 lo que hago es pedirle un perfil hepático, le pido un AGA, y le pedí una placa de pulmones, pero o sea, yo a veces trato de pedirlo menos para que no gaste mucho la paciente, pero en vista de que la familia pídale lo que usted requiera, entonces le pedí una toma, sin contraste, tomografía de tórax. Y en la tomografía de tórax le he puesto en mis estados, no sé si alguien tiene, no lo puedo publicar, porque no, el que tiene él es el video. Tiene una tomografía de tórax con derrame pleural bilateral y tiene un compromiso parenquimal de ambos pulmones, es decir, una bronconeumonía con derrame pleural, a predominio derecho. ¿Qué harían ahí ustedes? De inmediato. Oye, doctora. Extraer los líquidos. Ya. De frente le extraes. A ver, señora calatense, póngase sentadita que voy a entrar de una vez a sacarle líquido. Usted es el pie bilateral. Probablemente sea insuficiencia cardíaca y se quería tratar la insuficiencia. O sea, de frente lo tratas. Dice insuficiencia cardíaca y lo trato.
el autor es el de frente, le hago toracocentesis, el doctor dice insuficiencia cardíaca, le trato. ¿Otra opinión? Son valederas, ¿ah? No es que digan que no, pero ustedes son puros médicos y a mí me interesa que opinen. Aquel que opine no tiene agallas en decir, pues esto pienso, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, lo dejo ahí. Puede ser una pregunta de examen. Parece que no les gusta participar. Bien. Miren, la neumonía adquirir la comodidad como nos toca hoy y también la neumonía intrahospitalaria. No necesariamente todos los cuadros de neumonía son procesos infecciosos. ¿Sí? Hay procesos que son inflamatorios y requieren tratamiento antiinflamatorio, no antibiótico. Por ejemplo, hay una neumonía eosinofílica en la cual el tratamiento es con corticoides. Hay una neumonitis, pero generalmente, y lo que vamos a tratar hoy día, son las neumonías de causa infecciosa. Si el compromiso es alveolar, alveolitis. Si el compromiso es de bronquios, tributarios, bronconeumonía, como el que tiene la señora. Y si hay compromiso intersticial, neumonitis, generalmente son gérmenes atípicos. Un germen atípico, doctora, un germen atípico. El hemófilos es un germen atípico. Allá, micoplasma, excelente. Otro, Legionella. Legionela. Micoplasma, legionela y... Ahora, neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se adquiere dentro de la comunidad, ¿no es cierto? Se dice que aquel paciente que ingresa por un problema X al hospital, por ejemplo, un paciente ingresa a ser operado de un cuadro vesicular o una apendicitis aguda, lo operan y después de 2 días empieza a ser tos con fiebre. Esa neumonía es una neumonía nosocomial o intrahospitalaria. ¿Está bien? Ya podemos diferenciar uno del otro. Vuelvo a repetir. La doctora va y está con todo el dolor de apendicitis, lo operan hoy día, lunes. El miércoles está con tos, fiebre, o el jueves. Le toma su placa o un infiltrado pulmonar. Neumonía intrahospitalaria. ¿Sí? Independientemente, ya. Hasta ahí vamos. Neumonía extra. Ella lo operan, va acá, pasan los. Bueno, una apendicectomía, pues lo tendrá un par de días. Si ella sale y a los 2 días en casa, después de hospitalizada, sale con tos y fiebre, sigue siendo neumonía intrahospitalaria. ¿Sí? Se dice que es extrahospitalaria, es aquel paciente que después de 14 días, después de salir, de haber sido hospitalizado y tiene tos con fiebre, es neumonía comunitaria. ¿Está bien? ¿No me entendieron? Sí. Entonces, doctor, los que están dentro de posterior a los 2 días, pero no. Claro, por ejemplo, ella lo operan, bacán, el jueves, el viernes sale bacán, y el sábado o domingo en casa está haciendo fiebre. Después dentro de las 48 horas de haber salido de alta, hace tos o fiebre, ese germen es del hospital. Si ella sale el jueves y después de 2 semanas empieza a hacer tos o fiebre, ya no es intrahospitalario, sino es extrahospitalario. ¿Estamos? Entiendo. Ya. Es cuestión de entenderlo. Tenemos neumonía extrahospitalaria, intrahospitalaria, y antiguamente se hablaba de la neumonía asociada a los servicios de salud. Ya eso ya se perdió ya. Si ustedes leen el Up to Date, creo que debe estar ahí, como que lo van a leer,
la neumonía asociada a servicios de salud, se decía aquellos pacientes que se iban, por ejemplo, a recibir hemodiálisis. Acá el amigo tiene insuficiencia renal crónica, estadio 5, lo hemodializan 3 veces por semana. Y después, bueno, se va todas las semanas, interdiario, y empieza a hacer tos con neumonía. A esos pacientes que van al hospital, pero por horas, se hablaba de una neumonía asociada a los servicios de salud. Eso ya se perdió. ¿Sí? Alguna literatura, si es que leen, probablemente lo sigan manteniendo, pero eso ya no se debe utilizar. ¿Está bien? La otra neumonía es la neumonía asociada a ventilación mecánica. Por ejemplo, un paciente hace paro cardiorrespiratorio, es sometido a ventilación mecánica y después de 48 horas empieza a hacer secreción por el tubo de orotraqueal. Fiebre, le tomas una placa y tiene un infiltrado, un paciente que está intubado. Ese paciente se llama, o la neumonía que hace por ventilación mecánica, neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces tenemos 3 tipos de neumonía, ¿no es cierto? Neumonía comunitaria o extrahospitalaria, neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada a ventilación mecánica. Más antes teníamos 4, la asociada a servicios de salud, esa ya no existe. ¿Está bien? De 100 pacientes que tienen neumonía, 20 requieren hospitalización, es decir, 80 se manejan ambulatoriamente. La mayoría probablemente sean neumonías atípicas. De estos 20, el 10 a 20% requieren unidad de cuidados intensivos, que son las famosas neumonías severas. ¿Está bien? La mortalidad en un paciente hospitalizado fluctúa entre 8 a 13% y los ambulatorios, claro, la mortalidad es menos, pero sí se incrementa en aquellos pacientes hospitalizados en cuidados intensivos. Miren, desde dónde va el porcentaje, de 21 a 54%, es decir, por ejemplo, de 10 pacientes hospitalizados por neumonía en cuidados intensivos, casi la mitad se mueren. ¿Okay? ¿Y por qué se mueren? Shock. Antiguamente había una secuencia lógica de un paciente con sepsis y shock. Ahora se maneja diferente, eso lo leí. Pero más o menos, ¿cómo se manejaba? Un paciente, independientemente del foco infeccioso, si tenía criterios de SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿cuáles son? Frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, temperatura mayor de 38,3, 38,5, leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000. Si tenía 2 o más criterios de estos, criterios de SIR, más un foco infeccioso, se hablaba de sepsis. ¿Entendieron? ¿Se puede repetir? ¿Muy rápido? Pero casi no se maneja, pero va más o menos a ver. Estudiantes ya del sexto ciclo, ustedes deben enseñar. Ya, vuelvo a repetir. SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tiene parámetros o criterios para hablar de SIRS. Frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, temperatura mayor de 38,3, leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000. También se habla de la presión parcial del CO2, no recuerdo, pero ese dato lo vi. Si, por ejemplo, tienen 2 o más de los que he mencionado, 2 o más, es decir, tenía frecuencia cardíaca 98, una frecuencia respiratoria de 30, más un foco infeccioso, estamos hablando de sepsis. El foco puede ser respiratorio, urinario, digestivo, dérmico o donde se encontrara. ¿Sí? Ahora, ese paciente que tiene un foco infeccioso, si tú no lo tratas, y más aún si es un paciente anciano, ese paciente en cualquier momento empieza a hacer trastorno hemodinámico, hace hipotensión, ¿no es cierto? Y se decía
aquel paciente que teniendo sepsis más hipotensión, que respondía al tratamiento con fluidos, se llamaba sepsis severa. ¿Sí? Aquel paciente que tenía sepsis con hipotensión y no respondía a fluidoterapia y necesitaba inotrópicos, dígase noradrenalina, ese paciente está en shock séptico. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Ya, bacán, excelente. Sí lo entiende, la doctora sí también me está entendiendo. Con que me entienda uno basta, me siento contento. No, doctora, no. ¿Sí me entiende o no? Ya, bacán. Dos, ya, dos, tres. Ya. Shock séptico. Entonces, los pacientes que tienen shock ya, pues ya. Y encima hacen disfunción o falla multiorgánica y afuera. ¿Qué es una falla o una disfunción? Por ejemplo, tenías shock séptico. O sea, ese paciente, abuelo, con una neumonía, hipotenso, que estaba con noradrenalina, o sea, shock séptico, y hacía insuficiencia renal, una falla orgánica, o hacía síndrome de distrés respiratoria, otra falla orgánica, o hacía un problema hematológico, o un CID, otra falla. Shock más falla multiorgánica. ¿Me entienden? Si ese paciente que estaba en shock o inotrópico hacía falla respiratoria, falla hematológica, falla renal. ¿Está bien? Pero esos pacientes de agua, ¿ya? Su compromiso es, fíjense, ¿no? Falla orgánica. Entonces la mortalidad se incrementa. ¿Cómo adquirimos nosotros la neumonía? Uno de los mecanismos es inhalatorio, ya eso ya saben. Por ejemplo, ¿por qué hemos utilizado la mascarilla para evitar el coronavirus? ¿Cómo era la forma de contagio? Porque inhalatoria, ¿no? Ese ha sido un mecanismo de barrera que impedía pues que nos infectemos y hasta ahora debemos utilizarlo. Por ejemplo, no solamente el coronavirus, la tuberculosis. ¿Tú crees que te vas a ir a un paciente con BK3 cruces, tú siendo médico, a evaluarlo así de frente? No, ni que fueras ya Superman, ¿no? Me pongo una mascarilla, al menos una cadena, o me pongo doble mascarilla, pero ya no me puedo infectar, ¿sí? Porque yo puedo infectarme, ¿no? Entonces, todos esos gérmenes son los que se adquieren a través por vía inhalatoria. El otro mecanismo es por microaspiración. Y generalmente es durante el sueño. Estás durmiendo y hay secreciones que pasan a la vía respiratoria y pueden originar neumonía, ¿no? Y esos son los gérmenes: estreptococo, hemófilos y bacilos gram-negativos. La aspiración a gran volumen requiere trastorno de conciencia. Por ejemplo, uno de ustedes se va a feria, chupa hasta morir y vomita. Y como nadie está ahí, se aspira. Al día siguiente terminan en shock, trauma en el almazón, intubados. Entonces el mecanismo, para más o menos que hay que ser un poco severo para que entienda, ¿ya? Entonces se aspiró, ¿no? Y una de las formas de respiración, ¿qué gérmenes tienes que cubrir? Anaerobios. Pregunta examen. ¿Qué antibióticos cubren anaerobios? Cefalorrabinas, de tercera, cuarta generación, persona. Carbapenems. Ya. ¿La clindamicina cubre? Sí. También. Metronidazol también cubre. También. Se dice que del diafragma hacia arriba utilizar clinda y del diafragma hacia abajo metro. Por ejemplo, los cirujanos cuando tienen una obstrucción intestinal o un problema quirúrgico cubren con metronidazol. Anaerobios, ¿ah? Solamente estamos hablando de anaerobios, porque puedes utilizar o sea, en combinación con otro medicamento, ¿no? Y del diafragma hacia arriba clindamicina.
Neumonía de causa embólica, por ejemplo, tienes una tromboflebitis, que es un trombo asociado a un cuadro inflamatorio de la vena, sale ese trombo y se va al pulmón y origina pues una neumonía de causa embólica. Gérmenes, estafilococo aureus, bacilo gram negativos y anerobios. Y por vía hematógena es cuando pues, de repente tienes una celulitis abscedada y pasa al vaso sanguíneo, al torrente sanguíneo y se va pues a la parte respiratoria, ¿no? Y los gérmenes involucrados bacilo gram negativos. Esto nos permite diferenciar lo que es neumonía típica de la neumonía atípica. Lo frecuente y lo típico, por eso es típico, es esto, ¿no? ¿Qué esperas encontrar en un paciente con neumonía? Todo esto. Tos productiva, fiebres altas. Generalmente al inicio puedes hacer síntomas respiratorios superiores. Tiene mayor gravedad clínica. A diferencia de la neumonía atípica, generalmente son pacientes jóvenes con tos seca. De repente hacen temperaturas, son subfebriles, 37,8, 38, y el estado general es mejor respecto a la neumonía atípica. Entonces, ¿en quién pienso? Micoplasma. Todos los atípicos. ¿Sí? En cambio, el otro, pues, está el Streptococcus pneumoniae, que es el germen más frecuente de neumonía en la parte extrahospitalaria. Y es importante saberlo porque el micoplasma, ¿con qué se cubría? Ya quedamos. ¿Qué daban a los gérmenes atípicos? Doctora, ¿cuál es su apellido? León. A ver, señorita León. Agüita de coco. ¿Qué le damos? ¿Busca el tratamiento? Sí. Tratamiento, pues, delegado, ¿qué estamos hablando? Ya me interrumpes preguntándole a León. Nada. Sí, hablamos la vez pasada de lo que es tratamiento. ¿A usted, señorita, los apellidos? Montenegro. ¿Qué hacemos, delegado? Vuelta la pregunta de clase. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, doctor? Seguimos poniendo sus exámenes bacancitas, ¿no? Para que entiendan. Macrólicos, ¿sí? Se les va a ustedes, muchachos. Patrones radiológicos que más o menos nos orientan. Están llevando radiología, ¿no? Imagen, ¿no? Sí. Entonces hay patrones, por ejemplo, opacidades, dan estos intersticiales, está el virus, micoplasma y tuberculosis, sobre todo la tuberculosis miliar. Cavitación, anaerobios, que como tiene tuberculosis, estafilococo y bacilo gram negativo. O sea, más o menos es una orientación respecto a la característica que presentan desde el punto de vista radiológico, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo veo un patrón intersticial, que es un paciente joven con tos, más o menos, con un dolor torácico leve, yo lo cubriría pues con macrólido, ¿no es cierto? Citromicina o claritromicina, ¿no es cierto? Pero si es una opacidad focal, ya, pues si es joven, el que tocó con neumonía, pues se le vende una penicilina, ¿no? Neumonía multilobar, porque el compromiso, miren, casi es todo el pulmón izquierdo y en la base del pulmón derecho, ¿no es cierto? Se ve. Este es un absceso pulmonar porque hay un nivel hidroaéreo. Este es un nivel hidroaéreo. Tiene una línea horizontal y arriba como una burbuja.
Eso se ve en los pacientes que hacen obstrucción intestinal. No se olviden, ese nivel es muy frecuente. No se nada y Cuando tú piensas una radiografía de abdomen simple, un paciente distendido, vomitador y que no hace deposiciones, no, tratamos algo así lo primero que que tienes que pedir es una radiografía de abdomen simple, parado. Y si ves si son niveles hidroaéreos, ese paciente tiene que estar sí. urgente a ser operado. nivel de hidroaéreo. Porque hay un cuadro obstructivo, la indicación es quirúrgica. Pero ahorita estamos hablando de un absceso pulmonar que es casi parecido al nivel que se ve en la radiografía del abdomen simple. Ya, la neumonía con derrame paraneumónico. ¿No? Ahora, hay pacientes que tienen patologías, El ¿no? alcoholismo, ahí está pues. La Y estos pichela. pacientes que tienen una determinada patología, se ha evidenciado ciertos gérmenes. Por ejemplo, si el paciente tiene un EPOC y tiene un cuadro infeccioso respiratorio bajo, lo que puedo pensar es, y coberturarlo es estreptococo, neumonía y hemófilos, ¿cierto? Si es un paciente alcohólico y hace una neumonía, yo debo cubrir Klebsiella. ¿La Klebsiella qué tipo de gram es? Negativo. Negativo. Entonces tengo que cubrir una bacteria gram negativa. Los pacientes con bronquiectasias, ¿cuál era el germen que siempre encontrábamos? Y debemos cubrir ¿Pseudomonas? pseudomonas, muchachos. También está el estafilococo, ¿no? Pacientes con VIH-Sida, legionela. Ya. Enfermedades descritas con mayor frecuencia de neumonía asociada a estreptococo neumonía. Pacientes con EPOC, neoplasias hematológicas, infección por VIH. Factores de riesgo asociado al neumococo resistente a la penicilina. Significa que ese paciente no le vas a dar penicilina pura, ¿no? De repente asociado a ácido clavulánico, de repente, ¿no? Porque si le das penicilina pura, no le va a hacer nada. ¿Y quiénes son pacientes que hacen neumonías por neumococo resistente a penicilina? Pacientes mayores de 65 años, aquel paciente que ya recibió betalantámico los últimos 3 meses, los pacientes alcohólicos, los pacientes con inmunosupresión o más de una comorbilidad. De repente es un paciente con EPOC, diabetes, etc. ¿Quiénes tienen factores de riesgo a bacilos gram negativos? Y deberías cubrir los pacientes que están en asilos. Aquel paciente que tiene comorbilidad cardiopulmonar, por ejemplo, un paciente con EPOC y tiene cor pulmonares, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, debes cubrir bacilos gram negativos. Pseudomona, las bronquiectasias, ahí están, pues, ¿no? Siempre, todo paciente con bronquiectasia debe cubrir pseudomona. No se olvide. Pacientes que reciben corticoide 10 miligramos de prednisona al día. ¿Qué pacientes reciben corticoide? ¿O han escuchado? De manera permanente, ¿eh? No es que aquel que utilice 2 o 3 días, no. Aquel que utilice permanentemente. Asma persistente. Corticoides. Claro. Ponte bien, pero en el examen es fácil, no concuerda lo tuyo. Solo que saques mejor nota. Entonces los autoinmunes, ¿no? ¿Quiénes más? Por ejemplo, ahí. Pero ejemplo que, claro, una enfermedad autoinmune puede tener inmunosupresión, ¿no? Pero, ¿qué inmunosuprimido? ¿Un paciente con VIH le das corticoide? ¿Un paciente con cáncer inmunosuprimido le das corticoide? Claro. Las enfermedades autoinmunes tipo LES, ¿no? AR, todo lo que es autoinmune. También, por ejemplo, los pacientes que tienen algunos problemas hematológicos, por ejemplo, la anemia hemolítica. Entonces, la anemia hemolítica sí le das corticoide. O la púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Ustedes están llevando hemato? Todavía. No, todavía. Ya. Entonces, esos pacientes reciben corticoide. Entonces, fácilmente pueden hacer pues, una neumonía asociada a pseudomonas. Entonces, tú tienes que cubrir pseudomonas. ¿Sí?
Hay un grupo, las neumonías se han clasificado de acuerdo a grupos, ¿no? El grupo 1 es aquel que no requiere hospitalización. Por ejemplo, es un paciente joven, los que tienen neumonías atípicas. Un paciente de 20 años, con tos seca, no desatura, de repente su frecuencia respiratoria en 20, temperatura 37,8, un poco de malestar general, tratamiento macrónico. No necesitan hospitalizarse. ¿Sí? Eso representa el grupo 1. Entonces también puede ser estreptococo, micoplasma, hemófilos, clamidia, influenza. Actualmente hay bastante influenza, ¿no? ¿Qué tratamiento? Macrólidos, no dependiente. Por ejemplo, si es estreptococo, aminopenicilina, si es micoplasma, macrólidos, ¿no? Grupo 2 son aquellos que tienen neumonía. Miren, el grupo 1 es aquel que son jóvenes sin factores de riesgo. El grupo 2 ya tiene factores de riesgo, solamente es agregar a ese grupo factores de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué gérmenes están? Estreptococo, micoplasma, clamidia, mixta. Entonces son aquellos pacientes que, por ejemplo, de repente son diabéticos, hipertensos, ¿no? Ya la cobertura cambia, pues, ¿no? Ya tienes que darles cefalosporina de segunda generación. ¿Qué coberturas tiene la cefalosporina de primera generación? ¿La de segunda? Sí, gran positivos. Las cefalosporinas de la menor generación tienen cobertura de los gram positivos, pero mientras más avanza su generación también abarca los gram negativos. Excelente. Entonces, por ejemplo, las cefalosporinas de cuarta ya son de amplio, ¿no? Porque cubren gram positivos, gram negativos y pseudomonas. Por ejemplo, el cefepime te cubre pseudomonas. La única cefalosporina de tercera generación, ¿quién te cubre pseudomonas? La doctora, a ver, que faltó la vez pasada. Cefalosporina de tercera. ¿Tú? ¿Ceftriaxona cubre pseudomonas? Ceftazidima. ¿Sí? La ceftazidima, ¿ya? Ceftazidima. No se olvide. El tratamiento, claro, puede ser cefalosporina de segunda, una aminopenicilina con inhibidor de beta-lactamasa asociado más un macrólido o fluoroquinolona. O sea, acá hay asocias, mira, ¿no? Puedes darle pues cefuroxima, que es de segunda sola, o puedes asociar esto más macrólido o fluoroquinolona. ¿Qué fluoroquinolona lo asociarían? Sí, pero. O levo. Puede ser violada, ¿cuál? La levo, la cipro. No. ¿Qué fluoroquinolona? Sí, pero fluoxacino. Levo. Levo. Sí, pero también. El moxifloxacino también es muy bueno para vía respiratoria. El levofloxacino es muy bueno para vía respiratoria. En EPOC se utiliza bastante. Pacientes con neumonía que deben ser hospitalizados. Miren, entonces no hay criterios consensuados, pero por ejemplo, si tienes un paciente con frecuencia respiratoria de 30, anciano, ¿lo hospitalizas? Sí. Claro, dice primer juicio médico, ¿no? ¿Lo hospitaliza, doctora, no? Frecuencia respiratoria de 30. Sí, ¿no? Con trastorno del sensorio. Bien. Pero no por borrachito, sino por cuadro séptico, ¿no? Porque acá el delegado de repente se ha tirado su guata, tratando de todo el trastorno sensorio, cuando se cita por un resfrío, como lo hospitalizas, no se vaya a dormir a su casa, ¿no? Entonces, no, si es un paciente anciano, No lo estamos enterrando. con trastorno del sensorio, Sobre todo por el tema de la frecuencia. claro, la frecuencia, claro, sí, ¿no? La frecuencia respiratoria mayor de 30 es un parámetro para criterio de hospitalización de neumonía severa. Hay una tabla que es el CUR 65.
pregunta, examen, ya les voy diciendo, mira algunas, les estoy diciendo. ¿Cómo se llamaba, doctor? CURB 65. Ese está en el MIR. Curva. Entonces ese MIR es de este año, está llevando una bibliografía de software extra. ¿En serio? ¿Sabes cuánto es la MIR para postular? No, esa es una academia. ¿Cuánto cuesta el grado? 6.000 soles. Y usted se lo lleva a prohibir. Y no lo aprovecha, muchachos. El infecto está pero excelente. ¿Ah? No le deja nada, sí, usted no va a reír. No, repártalo, mamá. La bibliografía no se niega. Pero sí, es este año. Ya. Miren acá. Pulso de 125, frecuencia respiratoria mayor de 20. Esto también es del CUR, cuando la presión sistólica es menos de 90 o la diastólica menos de 60. Este paciente debe ser hospitalizado. El CUR 65 toma en cuenta la edad del paciente, ¿no es cierto? Como criterio. Porque el CUR 65 te permite evaluar si el paciente, si tiene 1 a 2 criterios, lo observas o lo mandas a su casa. Y si es de 3 a más, lo hospitalizas. Y si lo hospitalizas en área común, o lo mandas a UCI. Ese es el CUR 65, ¿no? Bajo ese criterio se ha hecho, ¿no? Factores de riesgo para considerar hospitalización: 65 años, claro, alcohólico. Miren, paciente de 65 años, borrachito y que tenga poco. O paciente procedente del asilo. El asilo generalmente es muy agresivo, ¿sabes? Entonces, esos parámetros ustedes tienen que tener en cuenta para efectos de hospitalizarlo, ¿no? ¿Qué más? Elementos en la presentación clínica que aconsejan hospitalizar. Paciente con trastorno de conciencia, claro. Frecuencia respiratoria mayor de 125, temperatura menor de 35, ese paciente probablemente esté chocado, ¿no? Porque imagínate, está hipotérmico. Frecuencia respiratoria mayor de 30, igual o mayor, cianosis. El CUR también la presión de 90-60, ¿no es cierto? Son factores de hospitalización. Y factores y criterios de laboratorio. Menor de 4.000, mayor de 30.000. El LU mayor de 20 miligramos, y en el AGA pues una presión de menos de 60, ya tienen insuficiencia respiratoria, eso ya lo saben, ¿no? Y leerlo ya. Tiene un PAF menos de 250, un PCO2 de 50, que es una insuficiencia tipo 2, un pH menos de 7.35. ¿Sí? ¿Por qué yo no hospitalizaría a un paciente con vómitos? ¿Por qué yo hospitalizaría a un paciente con vómitos? Doctora, usted de blanco. La aspiración. Ah, Es la aspiración. ya. ¿Qué más? Hay algunos pacientes que no toleran la bioral. Vomita. ¿Cómo lo manejas? Avenosa. Es un criterio bastante claro, ¿no? O hay que hidratar. Incomunicación. Caso social. ¿Qué significa un caso social que implica hospitalizar? Por ejemplo, sean pacientes anticonceptivos, que los veas. Por ejemplo, a Chete, ¿tú lo hospitalizarías si lo encuentras en la calle con una neumonía? No es porque sea Chete, sino porque no tiene nada. no tiene nada. Aunque ahora ya tiene ya. Y le han peinado todo bien bacán. No, pero un paciente así, o sea, un caso social, por ejemplo, una abuelita que vive sola, de hijos que se desentienden los papás, ¿no? Y lo botan en el hospital, bien bandidos, malo. Entonces es un caso social, ¿no? Retardo mental, también, ¿no? El pacientito tiene este hospital. Ahí está el CUR, lo que les decía, ¿no?
Sin problema. Por ejemplo, te da cada uno un puntaje, ¿no? Entre 1 o 2 puedes observar. Mayor de 3, ya el paciente requiere hospitalización o manejo en área de UCI, ¿no? Miren, de bajo riesgo, de 0 a 1, considera tratamiento ambulatorio. Yo la vez pasada puse 1 ahí. Pero tienen que leerlo bien, porque ahí hay unos casos que sí se pueden hacer, que requieren solamente habilidad para que puedan establecer dónde lo llevan. ¿Ya? Miren esto, ¿ya? Puntaje. De 2, corta hospitalización o tratamiento ambulatorio estrechamente supervisado. 3, neumonía severa, hospitalizar y considerar transmisión a cuidados intensivos. Lo que pasa es que se ha encontrado, si ustedes se dan cuenta, mientras más incrementa el score, la mortalidad incrementa. ¿Es cierto? Entonces, si tú tienes un paciente pues, con un índice, un criterio mayor de 3, y a ese paciente hay que hospitalizarlo, de repente hay que enviarlo a cuidados intensivos. Miren, el 3 o 4 alto riesgo de muerte, hospitalización urgente, ¿no? Por ejemplo, paciente aparte del evidente que... Claro, lo que pasa es que algunos criterios han tratado de reducirlos. Por ejemplo, lo que les decía, más o menos para que tengas una idea. Por ejemplo, más antes lo de la sepsis se manejaba en función a lo que yo les dije hace un momento, ¿no? Sí, sepsis, eso ya se perdió. Sino que yo les detallo con la finalidad que ustedes entiendan cómo es la secuencia de un cuadro infeccioso, cómo se va agravando a través de los días o las horas. Pero ahora, por ejemplo, hay el SOFA o el Quick SOFA, que se han reducido totalmente. O sea, te toman 3 o 4 parámetros, ¿entiendes? Porque, ¿qué se dice? Que la sepsis y el shock séptico, todo es uno solo. O sea, no tiene por qué hablarse de sepsis, severa, shock séptico. Porque la sepsis o el shock séptico es una respuesta no regulada del organismo ante un cuadro infeccioso. ¿Cómo se entiende? A ver, tú eres joven, tienes 20 años, y acá la señorita pues tiene 60 años, es igual que yo, es diabética, por decir, ¿ya? A ti te da un cuadro infeccioso, te da un cuadro séptico, entonces la respuesta en ella va a ser diferente que en el tuyo. O sea, pero el cuadro es similar, sino que la respuesta de ella es anómala. Entonces, el paciente que tiene factores de riesgo tiene un grado de inflamación tan severa que llega a ser fácilmente shock séptico y hasta falla multiorgánica. Entonces, siempre yo les digo, no siempre tienen que hablar de enfermedades de pacientes, sino, perdón, no tienen que hablar de enfermedades sino de pacientes, porque cada paciente es un mundo. Tú eres joven y ella, por decir, estamos haciendo no es que tú lo seas, tiene insuficiencia renal también. Entonces el manejo es diferente, la complicación de ella es más fácil. Entonces se han establecido tablas que han ido o han tratado de disminuir los criterios con la finalidad de predecir el grado de complicaciones. Entonces hay un SOFA que tiene como 7 criterios, pero en cambio el Quick SOFA tiene 2 o 3 o 4 más y ya te permite predecir complicaciones. Lo mismo sucede con esto, ¿entiendes? O sea, igual tú puedes utilizar las dos, pero ya te orientan a través de severidad, ¿ya? Por ejemplo, tienes un paciente de 65 años y está un poco confuso, pero tiene una urea
de 20, una frecuencia respiratoria de 22, una presión arterial de 120/80. Según esto, ¿qué haría? ¿Lo hospitalizan o el manejo ambulatorio? Así puse mi pregunta, ya me acuerdo ahorita. ¿Y por qué fallaron? Porque ustedes todos dijeron hospitalización. Porque no sabían cuánto es la hora. ¿Cuánto es la hora? Yo parece que. ¿Cuánto es la hora? ¿No ha llevado análisis clínico? ¿Está llevando? ¿No están llevando análisis, creo que es, no? ¿Cómo se llama? Análisis clínico. ¿Están llevando o ya lo llevaron? Este ciclo se lleva. Mentiroso, doctora. Sí. Ya lo llevó, usted ya lo llevó, ya. Ya lo llevó. ¿Cuánto es la hora? Ya ven, muchachos. 10 acá, 10 a 40. Y ahí, redondeaditos cayeron. Todos hospitalizarlo, meterlo a UCI y todo, porque decían que era un paciente de 75 años. Solamente tenía 1 o 2 criterios. Y 1 o 2 criterios lo observas. Pero por no saber la UBIA, un punto menos. A pesar de que ahí diga corta hospitalización, A ver. en el anterior. En la 2 dice corta hospitalización. De 2. Pero debe ser hospitalización. ¿Qué significa corta hospitalización, doctor? A ver, ya. Entremos ahí. Por ejemplo, tú llevas a un paciente a emergencia, lo observas 6 horas. ¿Es corta hospitalización? Sí. ¿Qué significa corta hospitalización, doctor? Que está un corto tiempo en el hospital. Porque tú lo puedes observar en emergencia. Pero abajo no Hacia dice mí, larga ¿lo puedes observar? hospitalización, sino de especificar. Mientras salen los exámenes, porque mira, te estoy dando parámetros: 120, 60, 80 creo que dije, 65 años, frecuencia respiratoria de 20 o 22. ¿Cuánto se requiere de frecuencia respiratoria? Menor a 20. Ah, no, mayor a 30. 30, pues ya ves. Que cae, ustedes ahí la pregunta. Pero no va a ser esa la pregunta. Neumonía 3A, neumonía que se hospitaliza con enfermedad cardiopulmonar por factores de riesgo. O sea, son pacientes que se hospitalizan y tienen factores de riesgo. Y todos los gérmenes están involucrados. ¿Y cuál es el tratamiento? Ya cambia, ¿no? Cefalosporina en tercera generación, ceftriaxona. O puede dar aminopenicilina más macrólido. Siempre no se olviden asociar esto, muchachos. Esto con un macrólido o una fluoroquinolona. Las fluoroquinolonas son las que más se utilizan. Levofloxacino o moxi. Levo es muy bueno. Y dentro de las cefalosporinas, la que yo utilizo siempre me ha dado resultado es el cefepime. ¿Cefepime qué es? No, de cuarta. No, pero ¿de qué generación? Cuarta. Cuarta, muchachos. Va muy bien en problemas respiratorios. 3B, neumonía que se hospitaliza sin factores de riesgo. Pues tener una antibióticos. Tratamiento esto. NAC severa. Estos son los criterios, ¿no? Frecuencia respiratoria mayor de 30, un PAFI menos de 250 o 200 para EPOC, necesidad de ventilación mecánica. ¿Cuánto era con el PAFI que necesitaba ventilación mecánica? Menos de 200. Menos de 200. Claro, menos de 200. Ah, tenía un paciente. ¿Qué me acordé? Hay una abuelita. No, un abuelo. Así fue. Es otro paciente. Ingresó una noche como a las 11 y pico a la clínica. Este pacientito, un anciano de 90 y tantos años. La familia me refería que, por ejemplo, hace un mes estaba con diarrea
diarrea persistente, que le di un tratamiento, mejoró. Hace 30 días. 15 días antes de su ingreso, por eso tú vas, ese es el relato cronológico, que siempre tiene que hacerse dentro de la anamnesis, muchachos. Que tú vas bajando, ¿no? Hasta que, o sea, ¿cuándo empezó su primer síntoma? Te va a decir, no, doctor, a ver, tenía tos, fiebre ya con mayor atención. No, señora, ¿cuándo fue su primer síntoma? Desde ahí arranca. Entonces ella me dejaría 30 días. 15 días antes dice que había mejorado la parte de la diarrea, empezó a hacer, dijo ella, tuvo una neumonía que tuvo hospitalizado en otra clínica, que aparentemente mejoró. Y luego, hace una semana volvió la diarrea. Entonces, ese paciente llega a la clínica desaturado, 85. Yo llegué y ya estaba con oxígeno. Y la familia ya le había pedido una tomografía, le habían hecho microparte. Y en la tomografía hablaba de una bronconeumonía. O sea, el informe, ¿no? Pero le habían hecho una tomografía tóraco, abdomino, pélvica. Bueno, acá en el pulmón había una neumonía, una bronconeumonía. Y acá en la cavidad abdominal había una tumoración en el recto. Y aparte, le habían hecho unos estudios donde tenía leucocitosis y tenía un PSA de 46. ¿Qué es el PSA? Doctora, hable como hombre, dígame. Claro, lo normal dicen que debe ser menos de 4, ¿no? Mayor de 10 ya, te orientas, tenía 46. Entonces, sacando conclusión, pues esa diarrea es producto probablemente de un diarreico, ¿no? Porque tenía una tumoración y aparte tenía un PSA. Claro, es un paciente inmunodeprimido con un cáncer doble probablemente. Claro, en ese estado no se pudo hacer otros exámenes. Le pedí un AGA, tenía un PAFI de 130. Y tenía un potasio mejor, 2.8. ¿Qué hacían? Llamen a un médico. De los casos se aprenden, muchachos, es la manera de mejor entender. Doctor, ¿qué haría? Juicio clínico. Primero, ventilación. Haga, yo lo saco. ¿Qué hace usted? Después no se queden callados. Sería arreglarse el potasio. Arreglas el potasio. Ya. ¿Ventilación mecánica? Sí, era una opción, ¿no? Excelente. Según el PAFI, ¿no? Porque el PAFI no dice que es menos de 200, ¿no? Doctor. Igual ventilación. La clínica no hay ventilación. Pues sí.